Mi presentación de hoy se titula El medioevo informacional. ¿Sí? No sé si estoy influido por mi viaje a Toronto, pero cada vez estoy más convencido de que el mundo de Internet, tal cual está planteado, todavía no llegó a la escuela. ¿Sí? Y les voy a dar datos certeros acerca de por qué hoy estamos en el medioevo informacional. No solamente por no llegar a la escuela, sino tampoco llegó a la Argentina. ¿Sí? O sea, nosotros en la Argentina creemos que estamos conectados al mundo porque tenemos un hilito de Internet que nos llega y nos conectamos y todo, pero en realidad la lógica de lo que está sucediendo en el mundo es otra. Y nosotros seguimos el juego, el bendito juego de la industrialización nacional, ¿no? Como gran norte del desarrollo, y el desarrollo va para otro lado, ¿sí? Es otro el camino que los países que son líderes, tanto en lo económico, pero también en lo educativo y en lo tecnológico, están emprendiendo. Y desde hace mucho tiempo. O sea, lo que decimos los sociólogos es que hoy estamos viviendo la segunda transición de la modernidad, ¿no? O sea, los sociólogos iniciaron el debate fundando su campo a principios del siglo, a fines del siglo XIX, diciendo, bueno, la modernidad entró cuando llegó la revolución industrial y previamente a eso se dieron las grandes revoluciones burguesas y se pasó de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, ¿no? Entonces, los estudios sociológicos clásicos de Durkheim, de Weber, estaban pensados para ver cómo sucedía esa transición. A partir de la década del 60 del siglo XX, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, los sociólogos empiezan a percibir, especialmente un sociólogo norteamericano, Martin Bell, y otro francés, Alain Touraine, que eso ya se había terminado y que estábamos asistiendo a una nueva transición, que es la transición hacia algo que en ese momento se denominó postindustrial, ¿no? O sea, ya estamos llegando a un mundo postindustrial, una economía de servicios, algo nuevo, ¿sí? Ya la discusión, se iniciaba la discusión acerca de la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Como que la modernidad se había agotado. Por supuesto, no voy a entrar en ese campo porque no terminamos nunca más, pero lo que sí voy a decir es que finalmente se terminó llegando a un cierto acuerdo acerca de que, bueno, hay una nueva transición entre la sociedad moderna, industrial, hacia otro nuevo tipo de sociedad, que es la sociedad informacional, sociedad red, sociedad del conocimiento, también conocida, que empezó más o menos a principios de la década del 70, ¿sí? Con la invención de la computadora personal, por un lado, en 1974, y en 1969 la creación de Internet, ¿no? Por supuesto hay otros datos importantes, el descubrimiento de la estructura del ADN, ¿no? Como un cambio en el campo de las ciencias biológicas que acompañó este cambio, porque se pasó de una biología analógica a una biología de datos, ¿no? Acerca de cómo es la estructura de la vida. Pero bueno, en definitiva, lo que terminó pasando es que estamos llegando a esta nueva sociedad informacional, en la cual yo estoy diciendo ahora, en la Argentina, estamos en el medioevo informacional. ¿Por qué? Porque la sociedad industrial se murió y nosotros no hemos logrado, digamos, pasado ya más de 50 años, encontrar la forma de ingresar en ese nuevo mundo. Por lo tanto, digamos, la problemática que necesitamos precisar es, digamos, principalmente, primero, ¿qué es Internet?, ¿no? Segundo, ¿cómo es que se presenta Internet en la educación, tanto en el mundo desarrollado como en nuestro mundo
argentino. Y finalmente, ¿qué tipo de, digamos, qué tipo de ideas podemos desarrollar para encaminarnos, ¿no? No me comprometo a responder todas las preguntas que formuló Roberto, porque me parece que voy a fracasar. Entonces inicio con esto, que es la forma en la cual hoy es Internet, ¿sí? Esta es una foto que está en mi Facebook, obviamente, y que supongo en los Facebook de todos mis compañeritos de primaria, ¿no? En el cual descubrimos que Internet servía para las relaciones humanas, ¿no? ¿Cuándo se inventó Facebook? Imagínense, Facebook se inventó hace pocos años. Entonces descubrimos como el lado sensorial de Internet, ¿no? El de las relaciones humanas, aquel que nos emociona, el que nos lleva a los afectos, el que nos hace sentir que estamos en una sociedad, ¿sí? Y esto que ven acá, por supuesto, también es un homenaje a mi paso por la escuela pública, es la foto del final. Internet, cuando se inició en 1969, era un dispositivo mucho más precario. Y desde 1969 hasta el día de hoy fue mutando, fue cambiando en la cantidad de gente que estaba conectada a esa red y también la forma en que esa red comunicaba, ¿sí? No fue evidente desde el primer momento que Internet, y acá ensayo una definición, iba a ser una extensión de nuestro sistema nervioso central, como decía el gran teórico de la comunicación, ¿no? Entonces, por supuesto, es difícil citarlo porque fue premonitorio, ¿no? Lo que él dijo en su momento todavía no se había concretado y además no estaba pensando en Internet, estaba pensando en la televisión o en otros medios de comunicación, lo cual nos lleva a una primera paradoja, ¿no? Muchos piensan que Internet es solo un medio de comunicación, ¿sí? De vuelta, insisto, para mí Internet es mucho más, por supuesto que lo es, pero es mucho más que un medio de comunicación. Internet se ha convertido en parte integral de nuestras vidas, así como lo es el reloj que tenemos en nuestras pulseras, así como es el auto que nos permite desplazarnos en el espacio. Es decir, es una tecnología íntima, ¿sí? Es de aquellas cosas materiales que nos rodean, que nos completan como humanos, ¿sí? Y en esto, digamos, la escuela a la cual yo adscribo en la sociología, somos muy claros. Digamos, los humanos ya no podemos vivir sin ciertos objetos materiales, ¿sí? Si nosotros hiciéramos el ejercicio de prescindir de la energía eléctrica, de prescindir de los alimentos procesados, bueno, podría ser una lista gigante, y lo hiciéramos efectivamente, les puedo asegurar que no duraríamos mucho tiempo como humanos, ¿no? Volveríamos claramente a la época de las cavernas, ¿no? Digamos, pasaríamos de largo por el medioevo directo hacia la prehistoria. Entonces, es difícil, cuando nosotros estamos tan impregnados de ese pensamiento humanista, decir que dependemos de los objetos materiales. Y ese es el gran problema que tenemos. Tenemos un lente muy distorsionado que de repente quita de nuestra vista objetos materiales y pensamos que son cuestiones accesorias. No, hoy Internet forma parte del núcleo que constituye nuestra sociedad. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo hacer que ese núcleo se integre debidamente a nuestra realidad y no como algo lejano y del paisaje. Bueno, voy a pasar rápidamente por algunas piezas de humor gráfico que van a ilustrar algunos otros mitos que quiero celebrar. Pero
acá está un poco la estructura de mi presentación. Primero vamos a definir un poco mejor de qué estamos hablando cuando hablamos hoy de Internet. Segundo, vamos a ver qué está pasando con el Internet en la educación hoy. Y finalmente, vamos a hablar de cómo debería ser la estructura social que representa Internet en la escuela. ¿Sí? Entonces, yo voy a pasar los chistes rápido, no me voy a detener porque si no, no voy a tener tiempo de llegar al final. Voy a pasar algunos chistes que lo que me ayudan es hablar de ciertos mitos, ¿no? Por ejemplo, el mito de los nativos digitales. Esta idea de que los chicos, como manejan mejor el iPhone que uno, o las chicas manejan mejor el Facebook que uno, de repente tienen saberes adquiridos por la genética, ¿no? Y que no hay que hacer que la escuela les enseñe cómo usar esos dispositivos, ¿sí? Como que, no, los chicos ya saben usar las computadoras, lo único que hay que hacer es integrarlo con los conocimientos que ya están en la escuela, ¿no? Yo les puedo asegurar que por las investigaciones que nosotros hacemos, el conocimiento que manejan los chicos de diferentes herramientas informáticas es muy deficitario. Los chicos, cuando aprenden a usar la computadora sin la mediación de un adulto que les enseñe, lo hacen como un buen salvaje, ¿sí? Que termina usando lo poquito que necesita y nada más. Entonces, nunca va a entender cómo usar, por ejemplo, correctamente el Word, ¿no? Que es una herramienta básica de hoy para la alfabetización, ¿no? Lo peor de todo esto es que las docentes tampoco saben usar el Word debidamente para la alfabetización. Y este es el núcleo del problema de la escuela, ¿no? Entonces, claro, la adquisición de Internet en las escuelas da un gran giro, un rodeo, por las matemáticas, por las ciencias, y nunca termina de terminar ese gran círculo que nunca se cierra porque las profesoras de lengua siguen insistiendo con la alfabetización artesanal del lápiz y el papel. Por eso tenemos estas dificultades, ¿no? De, bueno, vamos a modernizar el aula con un LCD, ¿no? Podríamos decir, vamos a modernizar el aula con una netbook educativa y punto, ¿no? Y ese es el gran problema que tenemos hoy. Hoy, en Latinoamérica en particular, hubo, porque ya se terminó ese ciclo, hubo un momento de bonanza económica en el cual muchos gobiernos compraron muchas computadoras. Y con esto no voy a hacer mención exclusiva de la Argentina, porque no es un problema de la Argentina solamente, es un problema de la región, ¿sí? Uruguay, Perú, México, Brasil, Argentina, son entre otros los países, hay países africanos también, hay países asiáticos, que han comprado computadoras masivamente, ¿sí? Y el problema es que se ha hecho poco con la capacitación y se ha hecho muy poco con Internet. Y ese es el gran problema que tenemos hoy. Y como ven, el problema sigue existiendo. Digamos, no sabemos cómo alfabetizar con computadoras. Ese es el núcleo del problema que tenemos hoy. Y los chicos, por supuesto, siguen insistiendo con esta idea, ¿no?, del buen salvaje. Fíjense este último chiste que es, ¿qué saben sobre el sitio de Montevideo? A ver, Andy, www.montevideo.com, ¿no? O sea, esta idea de lo único que existe es el presente y lo que tengo sobre la pantalla, el resto no existe, ¿no? Es el pensamiento concreto digital sería, pues se podría explicar hoy. Bueno, entonces, ¿qué es Internet? Hoy, ven, acá tienen 25 años de Internet, ¿sí? Fíjense cómo ha crecido, estos son datos de Estados Unidos. Ha pasado de tener 14% en el 95, cuando recién empezaba, de la población, hoy está el 87%, ¿sí? Esto es en un país rico, ¿sí? En un país rico, la Internet es universal.
Y esto no pasa en los países pobres. En los países pobres, por el contrario, vamos a ver si aparecen las imágenes. Me mató la ansiedad. Bueno, vamos a pasar acá. Como ven, acá tenemos datos del mundo, ¿sí? Internet solo llega al 35% de la población. O sea, el 35% más rico accede a Internet. Sin embargo, lo que tenemos es otra tecnología que empezó después de Internet, que es la telefonía móvil, que sí es universal, que es el celular. Y esto, si hacemos un foco en Latinoamérica, es peor, ¿sí? Porque en Latinoamérica tenemos esto de la tarjeta prepaga que hace que haya personas que tengan más de un celular. Entonces tenemos penetración del 124%. Una locura, ¿no? Pero por suerte, en la región tenemos mayor penetración de Internet, ¿no? Tenemos 47%. Finalmente Argentina, en la cual tenemos 55% de penetración de Internet y 138% de telefonía celular. Y fíjense que tenemos 56% de Facebook, ¿sí? Y ahí nos estamos aproximando a lo que hoy es Internet, ¿no? Somos uno de los países líderes en uso de Facebook, ¿sí? Como yo lo digo en la intimidad y ahora lo hago público, el opio de los pueblos, ¿no? Facebook. Bueno, acá tenemos comparativamente los datos, ¿no?, de Internet en el mundo, y por otro lado la penetración de los medios sociales, ¿no? Digamos, donde son todas, digamos, las redes sociales comparadas entre sí, que no siempre es Facebook, ¿no? Por ejemplo, en China la red social más grande es otra, en Brasil sucede algo similar, etc. Entonces, concluyendo, Internet hoy sigue siendo para pocos, ¿sí? Es un privilegio tener Internet. Y acá es donde persiste la divisoria entre los privilegiados y los desposeídos. O como podría decirse en la sociedad informacional, entre los conectados y los desconectados, ¿sí? Hoy, estar desclasado es estar desconectado. Es no saber cómo cargar un currículum en cualquier portal de empleos, ¿sí? Porque efectivamente conectarse a Internet hoy no es un problema económico. No, cualquiera con un poco podría conectarse en cualquier cibercafé o robar alguna señal como se hace en cualquier villa de África, ¿sí? Es más, con un teléfono celular comprado en el mercado negro. O sea, el acceso a Internet hoy es muy fácil. Pero el problema es que el acceso cultural a Internet es muy difícil porque Internet es un dispositivo muy sofisticado y grandes partes de la población no acceden. Entonces, para entender qué hay detrás de Internet, además de entender la estructura descentralizada, abierta, propia de la matriz que dio origen a Internet, también hay que entender las fuerzas del mercado que le están dando la forma que hoy tiene. Porque hoy Internet es el resultado de estas dos grandes fuerzas. Por un lado, las fuerzas de la academia que han hecho la cuna de Internet, la cuna y la evolución y el crecimiento, y han hasta el día de hoy logrado que la estructura sea neutra, ¿sí? que no sea dominada por ningún gobierno y por ninguna corporación económica, pero por otro lado es un negocio y hay mercados detrás de ellos en los cuales hay empresas y también gobiernos que juegan un rol en cómo se va dando forma a Internet.
Entonces, bueno, esta etapa de The Economist reúne para mí los 4 jugadores principales, por supuesto quedan algunos afuera, pero hoy los que están dando forma a Internet son estos 4, ¿no? Amazon, Facebook, Google y Apple. ¿Y por qué? Porque el 85% de la población, yo dije que la telefonía celular era el medio más abierto. Bueno, tenemos casi todo el planeta conectado a Internet, conectado a la red celular, y gran parte de ellos están pasando a teléfonos celulares, los cuales pueden conectarse a cualquier red. Y por otro lado tenemos la aparición, ¿sí?, de las tabletas, que son la rayita naranja que está por encima de los celulares. Entonces estamos pasando de un mundo de Internet basado en computadoras personales a un mundo de Internet basado en dispositivos móviles, ¿no? Esa es la gran novedad. Y la otra novedad es que estos dispositivos móviles son touch, ¿sí? Tienen superficies touch. Los podemos controlar con los dedos, que es muy diferente a tener solo el teclado y el mouse, ¿no? Entonces, bueno, Android se está convirtiendo en la plataforma dominante, y finalmente la otra gran pata de esto son los contenidos, ¿sí? Hoy Internet crece porque nos sentimos enamorados de los contenidos que vemos en la pantalla de nuestro celular, de nuestra tableta, de nuestra computadora, y le restamos tiempo a la televisión, ¿sí? Hoy estamos mirando más tiempo de Internet que de los medios tradicionales. Y esto sucedió en gran parte por este cambio en las dos culturas, ¿no? La cultura humanista y la cultura científica, que estaban, digamos, en el momento que Snow formuló esta lectura, digamos, esta lección, que era en los años 60, la sociedad informacional logró quebrarla, ¿no? Y es la apuesta de uno de los arquitectos de esta nueva era, ¿no?, que es Steve Jobs. Steve Jobs, antes de morir, dijo, bueno, uno de mis legados es haber juntado, ¿no?, el pensamiento científico o tecnológico con las artes liberales, con el humanismo, ¿no? Y bueno, Apple fue el primer gran mecanismo en que estas dos cosas se fundieron cuando inventó el iPod, ¿no? O sea, el primer mercado de industria cultural que fusionó lo digital con las artes fue cuando logró convencer a las editoras de música de que podían seguir vendiendo música a través del iPod. Y encontró un modelo de negocios viable. Y el otro, por supuesto, fue Amazon, a través de la venta de libros digitales. Y ahora estamos llegando a la etapa en que las películas se pasan por Netflix, ¿no? Entonces, finalmente, estamos llegando a la consolidación de las industrias culturales digitalizadas, que son básicamente la fusión de las tecnológicas con las industrias culturales. Como me queda poco tiempo, voy a acelerar un poco el tranco, porque todavía no llegué a la educación. Entonces, finalmente, lo que quiero decir es que hoy el gran canal de difusión de contenidos culturales son los medios sociales, son las redes sociales, principalmente Facebook, y los dispositivos son móviles, ¿no? Fíjense, este cuadro muestra que gran parte de los usuarios de Facebook lo consultan desde su celular, no desde la pantalla del teléfono. Bueno, entonces llegamos a la educación, y la educación, como dije, está en el medioevo. O sea, ustedes, aun cuando vayan a una escuela en donde encuentren computadoras, lo único que tienen que hacer es medir la velocidad de Internet en esa aula, en ese salón, en esa biblioteca. Y si la velocidad de Internet dividida a todos los alumnos que hay en esa escuela da por debajo de los 250K, 256K, pongámosle, vamos a poner una cifra, olvídense. Esa escuela no está en Internet, está en el medioevo de Internet todavía. Y en todo caso, tienen unas computadoras
para hacer entrar un poquito la modernidad, ¿sí? Para hacer que están en la era de las computadoras. Exactamente. Entonces, lo que crean es básicamente una incomodidad al docente, porque el docente sabe dar clase bien en la época analógica y le mete una computadora que además es totalmente, digamos, enclenque, porque no tiene internet. Digo, cualquiera que agarre una computadora que no tiene internet no le sirve para nada, en la vida real, digo, ¿no? Imagínense en el aula, cuando un docente tiene que dar clase, es mucho peor, porque el timing de la clase es fundamental. Entonces, bueno, ahora podrán entender por qué Obama, el presidente de Estados Unidos, dijo hace 3 semanas que para lograr conectar a las escuelas a la modernidad, va a asegurar una velocidad de 100 megabits por segundo a todas las escuelas públicas de Estados Unidos. Y lo dijo porque el 70% de las escuelas tiene conexiones hogareñas, que en Estados Unidos son de 25 megabits, ¿no? Cosa que nosotros soñamos, pero que aún así no alcanza. Entonces, lo que va a hacer es hacer un plan de acá a 3 años, al 2017, en donde va a conectar a las escuelas de 100 megabits a 1 gigabit. ¿Sí? Y sacó este white paper que está colgado en esta dirección de abajo, lo pueden leer, que yo me tomé el trabajo de extractar 2 parrafitos, ¿sí? No podemos leer. Sí, yo les voy a leer, Usted nos dará la presentación. Sí. Usted alcanza a leer lo que dice, ¿no? Pero me interesan 2 cositas, ¿sí? Una cosa fundamental es que en el segundo párrafo, ¿sí? Dice que el sistema educativo no tiene en cuenta las constantes oportunidades de aprendizaje que brinda la conectividad global y no prepara a nuestros estudiantes para una economía colaborativa en red. ¿Sí? Esto lo está diciendo el presidente de la máxima potencia del globo. Y por otro lado, abajo dice que esa misma tecnología puede ser aprovechada para alcanzar el aprendizaje personalizado y apalancado, desde los libros de texto digitales que ayudan a los estudiantes a visualizar e interactuar con conceptos complejos, hasta aplicaciones y plataformas que se adaptan al nivel de conocimiento individual de los estudiantes y ayudan a los docentes a saber con precisión qué lecciones o actividades están trabajando. Esta tecnología es real y está disponible y su capacidad para mejorar la educación es profunda. Básicamente lo que está diciendo es, tenemos toda la tecnología disponible, pero con estas conexiones a internet, estas escuelas no lo pueden aprovechar y tenemos que hacer la actualización de esas conexiones, ¿sí? Y en otra parte, que yo no copié, dice, y lo tenemos que hacer porque nuestros competidores más férreos ya lo hicieron, y cita a Corea del Sur como el principal competidor, que ya tiene a todas las escuelas conectadas a más de 100 megabits por segundo. Por lo cual, digamos, el acceso a los libros digitales, por ejemplo, que en Corea ya es una realidad, como dice este artículo en la revista de La Nación del año pasado, digo, hoy todos los chicos de la Argentina podrían acceder a los libros de texto digitales, ¿sí? De vuelta, no tenemos la conectividad. Fueron activados por una situación como esta, que fue el desastre en Nueva Orleans, ¿no? La tormenta Katrina, que dejó sin funcionar al sistema educativo de Nueva Orleans durante meses. Entonces, empezaron a desarrollar estas plataformas de aprendizaje colaborativa en red y plataformas de enseñanza, básicamente, que son todas interactivas, ¿no? Entonces desarrollaron esta nueva forma de educación que es la blended, la que combina lo virtual con lo presencial, ¿no? En la Argentina tuvimos la gripe A, no sé si se acuerdan, que fue nuestro pequeño Katrina. Hoy vamos a cualquier escuela, sea con plata, sin plata, privada, pública, ninguna está preparada para una gripe A, ¿sí? O sea, podemos hacer la prueba de la gripe A para ver si estamos preparados para el futuro. Y el otro gran tema es que
las escuelas, ¿sí?, le tienen miedo a las plataformas virtuales por el problema de cómo circula la violencia a través de los medios virtuales. Entonces, y ahí, digamos, voy terminando, redondeando, voy a saltar unas filminas seguramente, saltando temas de los cuales va a hablar acá mi compañero seguramente mucho, que es que para que realmente suceda que accedamos a la modernidad que trae Internet, no solamente tenemos el gran problema de la conectividad, que es técnico, ¿sí? Básicamente hay que conectar a 100 megabits a una escuela, ¿no? Además, como les pasa a grandes porciones de la población mundial, tenemos que preparar culturalmente a nuestras instituciones educativas. Porque la aparición de la dimensión virtual de nuestra sociedad se puede resolver desde el punto de vista del mercado por la intervención de empresas y gobiernos, ¿sí? O se puede resolver desde el punto de vista individual con nuestro capital cultural. Gran parte de nosotros lo hace diariamente. Accede a Internet y va desarrollando nuevos comportamientos apelando a su experiencia previa, a sus conocimientos y a su cultura, y va viendo qué nuevas respuestas le puede dar a esos desafíos. Pero definitivamente no va a pasar nada en nuestras escuelas si no nos ocupamos de la dimensión intermedia entre lo público y lo privado, que es la dimensión institucional. En este cuadro lo pueden ver, digamos, la conjunción entre el ciberespacio y la escuela, lo que genera es una gran zozobra a los directores y docentes que no saben qué hacer con el espacio virtual de la escuela. Entonces, por ejemplo, una de las respuestas típicas que dan los directores y los docentes cuando hay un episodio de ciberbullying, ¿no?, un acoso violento a un chico en un espacio virtual, eso no ocurrió en la escuela, ¿sí? Claro, la escuela no tiene espacio virtual, y ese es el gran problema, porque la escuela debería tener su propio espacio virtual, con los códigos y las normas que esa institución tiene, para que no haya una afuera, y que la afuera se ocupen los padres, ¿sí? Y por supuesto educar a los padres, ¿no?, que es otro gran tema y que en países avanzados se ha avanzado mucho en esto. Por eso hablo de la tercera socialización, que es la socialización que nosotros los sociólogos pensamos para la sociedad informacional, ¿no? La sociedad industrial, no estamos acostumbrados a que había dos socializaciones, la primaria, que era la familia, la secundaria, que eran el trabajo, la escuela, ¿no?, los lugares donde íbamos cuando salíamos de la familia. Y entonces entrábamos en las normas de esa segunda socialización. Hoy, ese segundo mundo del trabajo, de la escuela, se esfumó en el aire. La gente no dura más de dos años en un trabajo. Cambia de trabajo constantemente. Y las normas que uno cree que existían estables en un trabajo, en un medio fuera de la casa, no es que desaparecieron, pero están en otro lado. Entonces, podemos decir, bueno, son nuevos colectivos que se van armando por fuera de esos colectivos monolíticos que teníamos en el trabajo, en la solidaridad orgánica que hablaba Durkheim, ¿no? Entonces, nosotros tenemos hoy, por ejemplo, nuevos tipos de solidaridad a través de redes sociales o a través de lugares en donde los nómades de las ciudades se juntan, como son los cafés, ¿no? O sea, la gente que anda pululando de un trabajo en otro y se junta en un café. Entonces, por eso hablamos de la tercera socialización. La escuela estuvo solo pensada para la segunda socialización y hoy tenemos que pensarla para la tercera. Y obviamente esto no quiere decir que abandonemos la segunda, ¿no? La función de la socialización en la segunda todavía sigue existiendo. El tema es que dejamos que estos buenos salvajes se hagan solos en la tercera socialización. Y es un error gravísimo porque los dejamos a la intemperie, ¿no?, de la crueldad virtual. Bueno, y termino ya con la dimensión cognitiva de la tercera socialización,
de la escuela en la nube, ¿sí? Todas estas plataformas de las que hablaba el white paper de la Casa Blanca son tecnologías a las cuales hoy ninguna escuela de la Argentina, gran parte de la Argentina, y el 70% de las escuelas norteamericanas no tienen acceso, ¿sí? Y son las tecnologías, digamos, que realmente prometen cambiar la educación. Hoy, digamos, para mí, las tecnologías que están instaladas en las escuelas son simplemente una materia especial, ¿sí? No son un cambio radical de todas las materias que habitualmente estamos habituados, y en particular la alfabetización, que es la gran tarea de la escuela. Una de las plataformas de enseñanza más importantes hoy en Estados Unidos es de alfabetización, es para enseñar inglés, ¿sí? Como lengua materna, ¿no? Entonces, este es el gran desafío, y como ya me pasé, les voy a agradecer por la atención.